Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. En el siguiente video realizaremos un video tutorial del paso de un camión a lo largo de un puente. Que podremos observar esta geometría. Y esto lo vamos a hacer mediante la plantilla de estática estructural. Ya que la plantilla de estática estructural simula cargas, digamos, estáticas, necesitaremos hacer cierta configuración para que a medida que pase el tiempo, pues utilizaremos el tiempo por medio de una carga para determinar cómo se va comportando el esfuerzo y las deformaciones en el puente a medida que pase este camión. Entonces, de esta forma, activaremos y desactivaremos fuerzas cada vez que la llanta del camión hace contacto con distinta área del puente. Eso lo haremos de la siguiente forma que explicaremos a continuación. Esto corresponde a la práctica número 14 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra plantilla estática estructural y antes de empezar la geometría, vamos a definir los datos de ingeniería. Como bien saben, este puente o los puentes por lo general manejan la estructura que va a ser la del puente de un acero estructural. En este caso el acero estructural por defecto lo vamos a dejar, pero la columna, ya sea por costos o ya sea por, sí, más que todo por costos, se hace de concreto. Entonces vamos a editar este material de concreto. Entonces vamos a entrar a nuestros datos de ingeniería. Y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo material. Ese nuevo material lo vamos a llamar concreto. Entonces, como bien sabemos, para dar las propiedades de los materiales, en este caso como en prácticas pasadas lo hicimos, lo único que necesitamos es estas propiedades isotrópicas elásticas. Entonces la arrastramos, elasticidad isotrópica, la arrastramos, en este caso la ponemos aquí en propiedades y abrimos aquí. Entonces, como pueden ver, los sombreros en amarillo, lo único que me va a pedir el software para definir bien las propiedades del material, en este caso concreto, van a ser el módulo de Young y el radio de Poisson. Entonces, en este caso, estos los vamos a sacar de la guía que tengo aquí a continuación y simplemente los vamos a reemplazar. En este caso, para el modelo de Young sería 3 por 10 a la... y aquí sería 0,15. Listo, con estos dos datos ya tenemos nuestras características. Entonces ya luego de esto vamos a cerrar nuestros datos de ingeniería. Ya tenemos el estructural para el puente y el concreto para nuestra columna. Entonces cerramos y ahora sí vamos a entrar a la geometría. Listo, aquí tenemos ya en el Design Modeler que importar la geometría. En este caso nos vamos a geometría externa y abrimos nuestra puente en 2D. En este caso, como podrán ver, vamos a hacer un análisis en 2D, por lo tanto no nos interesa mucho el espesor de la pieza, pues de la geometría. En este caso podremos observar que esta geometría está compuesta por tres partes, esta columna y las dos partes del puente, en este caso esas dos. Listo. Lo primero que vamos a hacer es hacer una configuración para el contacto que va a tener el puente con la columna, que sería en esta parte de acá. Entonces, para esto vamos a hacer un contacto entre no tanto esta área, sino este punto, este que voy a señalar aquí, que siempre va a estar en contacto con esta superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar este punto sobre toda esta línea de acá. Y esto lo hacemos para dividir, por así decir, esta longitud hacia la parte del contacto, con el fin de que se haga un contacto entre la superficie de la columna, que sería entre toda esta superficie, y lo que acabaremos de dividir, que en este caso va a ser desde este punto hasta este punto de acá. Esa va a ser la única zona que vamos a dividir, ya que no tendremos que hacer un contacto con toda la línea. Pues en este caso, esta línea de acá no tendría en ningún momento
en el que está pasando el camión que tener contacto en esa parte de acá, porque si bien sabemos, la fuerza va a hacer que él obviamente ofrezca un peso hacia abajo que va a alejarlo de la columna, no a meterlo un poco más. Entonces en ese caso, para proyectar ese punto, lo que vamos a hacer es irnos a Tools y vamos a seleccionar la opción de Project. Entonces la opción de Project la tenemos acá, Projection. Entonces, en este caso va a ser una proyección de punto a un lado. En este caso la dejamos aquí, está bien. Y entonces el punto va a ser ese que acabé de seleccionar y va a ser la línea que vamos a hacer la proyección. Entonces vamos a generar y como podremos ver, lo que hace esa proyección es que ya me da, pues aquí seleccionemos por lado, vamos a darnos cuenta que en la superficie señalemos aquí, vamos a darnos cuenta que él ya me divide lo que es el lado de aquí con esta parte que no tiene contacto con el otro cuerpo. Entonces esto mismo lo vamos a hacer en el otro lado, en este lado de acá. Entonces vamos a hacer en Tools, Projection, entre punto, Edge Face, entonces en este caso lo vamos a cambiar a punto y Edge. Entonces seleccionamos primero el punto y el lado sería este de acá y generamos. Ya tenemos los dos, obviamente los dos contactos, que en este caso estarían aquí. Listo, lo que vamos a hacer también es de que ahora hicimos un contacto en esta posición. Este contacto tiene una distancia que la vamos a medir por medio de esto. Entonces vamos a seleccionar un punto y seleccionar el punto de 0.25 metros. Entonces este punto 25 metros también lo vamos a hacer en un contacto en esta parte de acá, en el otro borde. Entonces, ¿cómo hacemos ese contacto? Ya lo vamos a hacer por medio primero de calcular cuál va a ser la fracción que va a tener esta distancia de 0.25 y lo vamos a hacer también en el otro lado. Esto para obviamente tener en ambos lados el mismo apoyo de 0.25. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por medio de la opción Split, que hemos estado trabajando en los anteriores tutoriales. Entonces, ¿cómo seleccionamos Split? Nos vamos a ir a Concept y vamos a seleccionar la opción Split Edge. Entonces, en este caso, esta va a ser la línea que vamos a hacer el split y va a ser por fracción. En este caso no va a ser por el número de divisiones porque no queremos dividirlo en una sección igual, sino que queremos coger este espacio de acá de 0.25. Y digamos que a simple vista uno dirá, no, pero simplemente porque no lo dividimos en 0.4, en 0.25 y ya de una vez me da esa medida. No, porque esta línea de acá no tiene una medida de esa, pues no tiene esa distancia. Ya aquí, antes de hacer el split, vamos a medir cuánto hay entre este punto y este punto de acá. Entonces ya vamos a ver que hay 0.55 metros. Entonces esta fracción que va a medir 0.25 no la podemos determinar simplemente con poner una fracción al azar. Tenemos que calcularla. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Primero debemos saber hacia dónde va a ser el split. Entonces, cuando creamos el split, aquí en Concept, cuando creamos el split, él me va a hacer una fracción desde el inicio, que no sabemos qué dirección tiene porque no sabemos si el vector, el inicio está desde acá hasta ese punto, desde acá hasta este punto. Por lo tanto, para saber cuál es la dirección, vamos a ir a View y vamos a seleccionar Display Edge Direction. Entonces aquí me va a mostrar cuál es la dirección de este lado, hacia qué parte del eje X estaría haciendo este split. Entonces ya sabemos que va desde este punto de acá, que sería mi 0, y este punto de acá, que sería mi 0.55. Listo. Entonces, para hacer esta fracción, lo que vamos a hacer es dividir mi línea, pues por así decir, mi magnitud, la que yo deseo, sobre la magnitud total, que sería en este caso 0.55. Entonces para eso abro la calculadora y voy a dividir 0.25 entre 0.55
y una fracción de 0.45, 45, 45. Listo. Entonces ahí va a dar una fracción, una distancia sería. Entonces, en ese caso, este punto 45 va a ser una fracción, pero como bien acabamos de ver, va a ser desde aquí hasta acá. Entonces, en este caso no me va a servir esta fracción, sino que necesitamos la otra parte de la fracción. Entonces, para eso restamos una unidad a 0.4545 y es así, 54, 54. Entonces, en este caso, esta magnitud o esta fracción va a ser la que necesitaremos iniciar desde aquí para esta parte de acá, porque el punto 45 sería si tomáramos el 0 desde aquí hasta acá. Entonces ahora sí, el punto 54, 54 va a ser lo que vamos a reemplazar acá. Bueno, primero que todo vamos a seleccionar este lado y vamos a poner 0.54, 54. Vamos a ponerlo muchas veces para que lo aproxime lo más posible. Y ya le vamos a dar en generar. Ahora, como podremos ver, él me creó un lado que tiene una longitud de 0.25 metros, que era lo que yo deseaba. Entonces ahora sí, nos vamos a ir al otro lado, que también necesitamos hacer la misma operación. Entonces en este caso vamos a seleccionar Concept, Split Edge y aplicamos. Perdón, aquí aplicamos y la misma fracción y generamos. Entonces ya ahora sí tenemos los dos contactos de longitud de 0.25 y esta longitud de acá también de 0.25. Ya sabemos que si esta es de 0.3 y eso mide 0.55, ya sabemos que esta de aquí va a medir 0.55. Igualmente lo podemos comprobar viendo estas dos líneas de aquí. Ya sabemos que es 0.25. Listo, eso sería lo que vamos a hacer para configurar las áreas de contacto. Entonces en este caso también debemos hacer una división entre la superficie, que va a ser la superficie del puente, en este caso esta área de arriba, y para eso también vamos a utilizar split. En este caso seleccionamos las dos, ya que vamos a hacer la misma operación para ambos, y vamos a hacer una división entre, aplicamos la división para esto, pero ya no por fracción, sino por el número de divisiones, que en este caso el número de divisiones va a ser de 6. ¿Por qué de 6 tramos? Porque esto va a simular, por así decir, la longitud, es una longitud estimada entre lo que va a tener el camión. Entonces ya sabemos que si vamos a generar, que si la llanta, por ejemplo, va en esta posición, entonces va a ser un tramo de 1 metro, y al mismo tiempo la otra parte de la llanta estará en esta parte de acá, va a ser de 2 metros. Entonces ya obviamente estamos suponiendo que el camión tiene una medida igual a, aquí vamos a verlo, esta sería la cuarta, esta sería la primera. Va a tener una medida estimada de 3 metros. Pues una longitud estimada de 3 metros. Igualmente es una suposición, por lo tanto podemos continuar con nuestro análisis. Entonces, ya cuando tenemos esta división, entonces ahora sí vamos a ver que tenemos 6 divisiones en cada una de las partes del puente y 6 divisiones acá. Entonces ya con esto, esta sería como toda la configuración que vamos a hacer en el Design Modeler. Entonces acá vamos a cerrar nuestro Design Modeler, nos vamos a ir directamente al modelo. Entonces, antes de entrar al modelo, como estamos haciendo un análisis en 2D, debemos configurar las propiedades. En este caso, las propiedades de la geometría, aquí por defecto, me las pone en 3D. Esto va a hacer que mi análisis falle, ya que yo no le estoy definiendo espesor, yo no estoy definiendo ningún comportamiento en 3D, así que lo voy a cambiar a 2D. Entonces, ya teniendo el comportamiento en 2D, ya ahora sí podremos entrar al modelo. Entonces vamos a seleccionar aquí en editar modelo. Y vamos a esperar un poco a que nos abra nuestra herramienta de modelo. Para determinar si tomamos la propiedad correcta en 2D, nuestra figura, nuestra geometría, nos la debe mostrar en un solo plano. Entonces en este caso, en el plano que estamos trabajando, en el XY. Si de pronto nos sale así, al momento de abrir, es que no tuvimos la configuración de la propiedad, así que debemos cerrar, darle un reset al modelo y cambiar la propiedad a 2D. Listo. Entonces, lo primero que vamos a ver es entrar a geometría. En este caso, vamos a darnos cuenta que en Surface
en los cuerpos. Bueno, aquí voy a cambiar las unidades a milímetros. ANSI por defecto, como nosotros no definimos el espesor de ninguno de estas partes, él nos da un espesor de 1 metro. Y él por defecto, como estamos haciendo nuestro trabajo en 2D, nos da un comportamiento en 2D de plane stress. Ese comportamiento está equivocado, ya que cuando trabajamos en 2D, tenemos dos diferentes tipos de comportamientos: plane stress y plane strain. Entonces, el plane stress lo que nos dice es de que hay ciertos cuerpos que su longitud, en este caso, su longitud en el eje XY, en este caso, digamos que este es el eje XY, es mucho mayor a la longitud que tiene en el componente Z, ¿sí o no? En el componente de Z. Esto lo que nos dice es de que él tiene un comportamiento como plane stress. Pero el plane strain lo que nos dice es de que el comportamiento, bueno, el plane strain se utiliza más que todo para los túneles, de que su dirección en Z, en este caso nuestro eje no va a ser Z, sino va a ser X, su eje en X es demasiado largo en comparación a los otros dos, a las otras dos componentes, que en este caso serían, si tomamos el eje X como referencia, al componente YZ, que en este caso el Z, digamos que tiene también un espesor, pero el componente YZ es mucho menor a la distancia en X. Entonces en este caso se trabajaría como plane strain. Los componentes, y claro está, este comportamiento nos dice que él va a tener cierta carga en el plano Y o en el plano X. En este caso el comportamiento se asimila a lo que es el plane strain, entonces ya nuestra configuración va a ser de esta forma: plane strain y listo. Eso sería lo que modificaríamos en nuestra geometría. Ya definimos por otra parte que nuestra columna ya no va a tener el material que va a ser asignado para ser estructural, sino que va a tener aquí no era acá, un material de concreto. Entonces acá seleccionamos concreto y ya ese sería el material de la geometría. Entonces ya después de aquí nos vamos a ir directamente a lo que es, bueno, aquí habría un material, concreto y diseño estructural, todo bien. Y nos vamos a ir a las conexiones. Ya sabemos que el ANSYS por defecto crea ciertas conexiones. En este caso él me creó dos conexiones, dos de contacto. Estas conexiones, por así decirlo, son correctas. Aquí vamos a ver, estas conexiones son correctas, ya que por eso mismo tuvimos que hacer lo que era la proyección, porque como podemos ver, el contacto que va a tener la columna con los puentes, pues con las partes de los puentes, solo es en cierta región y no en toda la de este borde. Entonces vamos a darnos cuenta el tipo de contacto que tiene, que en este caso él lo hace por bonded. Este contacto de bonded en español significaría soldadura. Y el ANSYS por defecto tiene, digamos, 4 comportamientos. En este caso, este es bonded y este no separation serían lineales. Y los otros frictionless, road y frictional, que esos pueden ser parecidos, rugoso y friccional, son comportamientos no lineales. En este caso nuestro comportamiento es lineal y no va a ser de bonded, porque lo que hace el bonded es fijar el puente directamente a la columna sin darle ningún desplazamiento. Y ya sabemos que este no es el comportamiento correcto, sino el de no separation, que en este caso, este comportamiento no separation lo que hace es, listo, fija estas dos partes, pero le permite trasladarse. Entonces en ese caso le permite trasladar a este puente durante toda esta superficie. Entonces esto mismo vamos a hacer, bueno, aquí si le damos clic derecho y vamos a ver rename basado en la definición, entonces vamos a ver que hace
surface body por body y bounded. En este caso este también lo vamos a cambiar de bounded a no separation. Listo, esos serían los principales contactos que va a tener nuestro puente entre partes y partes. Y ya, luego de esto, nos vamos a ir primero a mallar. Entonces en la malla vamos a realizar una malla para los tres cuerpos. En este caso vamos a hacer una malla por defecto, vamos a ver cómo nos queda y en base a eso vamos a refinar la malla. Entonces lo que vamos a hacer en la malla es un método por defecto, ¿sí? Obviamente posiblemente haga tetaedros, entonces no vamos a utilizar métodos, sino que lo vamos a dejar por defecto, pero sí le vamos a dar un sizing. Entonces para la columna vamos a darle un sizing de medida de 25 milímetros. Ese va a ser el sizing de la columna. Y ya para los puentes vamos a darle un sizing de 50 milímetros. Y ya con esto vamos a generar nuestra malla para ver cómo la crea. Para ver si necesita alguna modificación. Aquí lo podemos ver que lo va a hacer un poco rápido. Entonces ya vemos nuestra malla. Y listo. Nuestra malla como tal no quedó nada mal. Cumple las proporciones. Pero como podemos ver en lugares como este de aquí. En lugares como este de aquí. En lugares como este de aquí. No me da una malla de forma estructurada. Y si bien sabemos, un puente tiene, o cualquier geometría que trabajemos en el clásico estructural, debe tener una malla que tenga una buena estructura. Entonces en este caso aquí vemos ciertos defectos en la malla que podremos mejorar por medio de la herramienta de Virtual Topology y utilizando lo que es el Face Meshing. El Face Meshing lo que hace es volverlo un poquito más estructural. Listo, entonces primero que todo vamos a usar el Virtual Topology. Entonces en este caso vamos a hacer un Virtual Topology y lo que vamos a hacer es señalar la opción de vértice y vamos a unir estos vértices de aquí. Entonces aquí estos vértices y los partimos estos vértices en dos. Este de aquí lo partimos, este de aquí lo partimos y este de aquí lo partimos. Entonces primero voy a mostrar cómo está la malla. Para esto voy a tomar un pantallazo y lo voy a mostrar a un lado. En este caso va a estar en este lado para que analicemos los dos tipos de malla y veamos cómo se refinó la malla de una mejor forma. Entonces en este caso ya tomaré el pantallazo y lo pondré en este lugar de acá. Entonces ahora sí continuamos con nuestro Virtual Topology. Ya teniendo estas cuatro divisiones, ahora sí vamos a irnos a Mesh y vamos a seleccionar lo que es un Face Meshing. Entonces en este caso damos un Face Meshing a cada una de estas cuatro divisiones, aplicamos y por el momento vamos a resetear nuestra malla y vamos a mallar solo lo que vamos a seleccionar acá para que veamos el cambio que va a tener. Entonces generar mesh solo en los cuerpos seleccionados y ahora sí démonos cuenta entre estas dos imágenes cómo la malla se mejora, cómo tenemos una malla un poco más fina y un poco más estructural. Listo, además de esto, con nuestra misma herramienta de Virtual Topology vamos a hacer ciertas divisiones para el puente. Entonces en este caso volvemos a la herramienta de vértice y vamos a seleccionar este con este, partimos, este con este, partimos, este con este, partimos. Aquí puede ser un poco tedioso, pero también podemos seleccionar este de aquí a acá y lo partimos y ya simplemente nos parte todo de una forma un poco más sencilla y aquí también partimos. Ahí posiblemente si me salga error, entonces no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer uno por uno. Entonces unable to split the face and select vertices. Entonces posiblemente al realizar ese tipo de acciones me pueda dañar mi análisis. Entonces vamos a seleccionar de nuevo
Es el problema con hacer este tipo de así de rápido. Entonces posiblemente haga que el programa falle. Entonces en este caso nos toca eliminar el Virtual Topology y hacer un nuevo Virtual Topology que puede ser un poco más tedioso. Entonces en este caso lo voy a hacer de una forma rápida. Simplemente tenemos que unir todos estos vértices. Lo voy a hacer de una forma rápida. Adelantaré un poco el video y voy a hacer entre estos vértices de aquí y estos de acá. Entonces lo voy a hacer rápido y ya mostraré cómo se debería ver al final. Listo, ya al final deberíamos tener todas estas divisiones que podrán observar acá, donde tenemos divisiones en cada uno de los, por así decir, de las uniones del Virtual Topology. Por lo general solo se suele realizar en las uniones o en los cambios de geometría. Entonces en este caso nos debería crear algo así. Entonces ahora sí vamos a generar un face meshing en esta parte de acá para la columna que ya había hecho, pero como bien dije, al realizar una mala configuración lo dañé. Entonces para seleccionar todo simplemente mantengo el clic sostenido y ya aplico y genero un último face mesh en todo esto de acá y aplico. Entonces ahora sí vamos a generar nuestra malla, que podrán ver cómo cambia. Aquí también voy a hacer una comparación entre esta malla de acá y la otra malla en la parte de acá arriba. Podemos ver cómo refinamos de una forma muy interesante nuestra malla. Entonces, listo. Cuando ya tenemos la malla lista, ahora nos vamos a ir a análisis setting. En este caso, vamos a analizar la geometría por medio de pasos. Entonces vamos a hacer pues a medida del tiempo para poder hacerlo de lo que les comentaba del movimiento del camión por medio de cambios en la fuerza a medida que pasa el tiempo. Entonces vamos a hacer 12 pasos. En este caso los pasos van a ir en 0,5 segundos. Entonces 1 segundo, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 y 6. Eso con un total de 6 segundos durante todo el ejercicio. Entonces, así vamos a simular los camiones por áreas. Entonces, en cada una de las llantas, y entonces en cada una de las llantas vamos a aplicar cierta fuerza, que va a ser la de cada llanta. Entonces, en este caso sería dividido entre las dos llantas. Y para, digamos, la llanta trasera, la llanta delantera, a medida que pasa el tiempo. Y obviamente va a estar cambiando de cada área entre una y otra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ahora sí darle los soportes. Vamos a hacer un soporte fijo para la columna. En este caso va a estar situada en este sitio. Por aquí señalé, está acá para la columna. Entonces ya con eso voy a tener una base sólida. Ahora voy a hacer un soporte de desplazamiento que va a ser entre estas dos superficies que tengo acá. Aplico y va a ser por componentes, ahí está bien, y no va a tener ni movimiento en X ni movimiento en Y. No sé si va a estar fijo, esto sí va a ser como para decir bonded, un comportamiento, pero obviamente no tiene un contacto directo con otro cuerpo, sino con la superficie, que en este caso va a ser el piso. ¿Sí, okay? Y aparte, ahora sí nos vamos a ir a lo que vamos a simular. Entonces vamos a ir a cargas y vamos a tener fuerzas. Entonces las fuerzas, entonces aplicamos, las fuerzas van a estar aplicadas en dos áreas, perdón. En la primera, en ese caso, y en la cuarta, que van a ser las llantas delanteras y las llantas traseras. Entonces aplicamos y va a estar por componentes, porque no va a tener componente en X, sino en Y. Y el Y va a estar de forma tabular. Entonces en ese caso, al primer momento, en cero, obviamente en el tiempo cero, el camión va a estar fuera del puente, así que no va a tener ninguna carga, pero cuando va a 0.5 segundos, ya definimos que el camión está en esta posición, de las llantas en esta posición, o en esta área, por lo tanto va a tener un momento de menos 800. Ese menos 800 se reparte tanto aquí como aquí. Entonces va a ser de menos 400 en la parte trasera y menos 800 en las otras partes. Y las demás van a ser 0.
¿sí o no? Entonces vamos a ver cómo nos crea este pico de fuerza. De 0,5 va a tener, perdón, paso 1, aquí, listo. De 0 a 0,5 va a tener, 1, 2, 3, 4. Va a tener un cambio de 0 newton a menos 800 newton. Eso mismo vamos a hacer en las otras cargas. Entonces va a ser entre esta y la quinta. Entonces aplicamos, pues no por vector, sino por componente. Y aquí no va a ser de 0, pero aquí va a ser tabular. Y va a ser ya no en 0,5, sino en 1. Entonces aquí va a ser menos 800 y 0 en las demás. Aquí en 0,5 y 1,50. Entonces ya vamos pasando de una a otra. Y así lo vamos a hacer hasta la final. En la final vamos a ver que ya no va a ser de menos 800, sino que va a ser de, de menos 400. En este caso porque ya no va a tener toda el cambio, sino simplemente la llanta trasera, que va a ser la que va a estar en esta última posición. Entonces esto mismo lo vamos a hacer por todo el puente, pasando de 2 en 2. Esto lo voy a adelantar un poco para que no nos retrasemos en el video. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta y luego esta. Voy a generar una carga. Listo, ya teniendo todas las fuerzas, vamos a confirmar cada una. Entonces vamos a ver en esta sostener llantas, luego pasa esta, luego pasa esta, luego a esta, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Aquí como ya sale, ya no es de menos 800 N, sino solo de menos 400 N, que sería la parte trasera. Esta también es menos 400 N y aquí termina. Listo, ya cuando tenemos todas las fuerzas, ya cuando tenemos todas las cargas a medida que pasa el tiempo, lo que vamos a hacer es dar nuestras soluciones. Entonces vamos a hacer primero una deformación total y un esfuerzo equivalente de von Mises. Y aparte vamos a hacer un análisis solo para la columna. Entonces vamos a seleccionar solo la columna. Y a este sí le vamos a hacer en este caso, un esfuerzo de von Mises. Un esfuerzo de von Mises solo para la superficie seleccionada. Y ahora sí vamos a solucionar. Listo, aquí ya tenemos las soluciones. Vamos a ver un poquito la gráfica, a ver cómo la información. Aquí podremos ver bueno, aquí tenemos un error. En este caso no hubo un contacto en esta parte de acá, así que posiblemente en estos contactos, estas conexiones, no separation y no separation entre estas dos. Bueno, igualmente aquí en estas soluciones tenemos algo, digamos que algo un poco exagerado, una escala, tenemos que poner una verdadera escala. En este caso ahí sí lo tendremos de una forma correcta. Y vamos a ver primero las deformaciones totales a medida que pasa el tiempo. Entonces aquí vamos a ver cómo a medida que pasa el camión, en este caso vamos a poner 0.5 segundos. Bueno, vamos a poner un poco más demorado. En donde vemos cómo el camión empieza por acá, pasa por aquí, va vendiéndose por acá y va saliendo del puente. Entonces ya aquí igualmente, aunque sea el mismo movimiento, podremos definir cuáles son las máximas deformaciones en los diferentes tiempos. Entonces aquí podremos ver que la máxima deformación es de punto, bueno, aquí, listo, aquí la roja es esa medida que pasa el tiempo, así que es un dato al azar, pero aquí sí nos vamos a dar cuenta que el máximo sería de, listo, aquí sería de 1.0643 en un segundo. Entonces aquí podemos moverlo un segundo, aquí en un segundo, y acá. Más o menos cuando el camión va por la zona inicial, que sería esta de aquí, el puente sufre la mayor deformación. Las esfuerzo equivalente de un Mises, entonces en este caso va a tener una deformación mayor. Aquí vamos a ver dónde va a ser la deformación mayor. Una máxima deformación de 39,181 megapascales
Y aquí, si nos fijamos solo en la columna, vamos a ver que tiene una deformación de 9,75 megapascales, y este se produce en el máximo pico, que sería en este caso acá, el máximo pico, y se da en esta zona que vemos acá, en la zona que vemos más oscura, y esta zona de acá. Y listo, esto sería todo lo correspondiente de la práctica número 14 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.